vamos a resolver el problema de la ecuación de Laplace con útiles de contorno de Dirichlet en un círculo. Bueno, lo primero de todo tendremos que escribir la ecuación de Laplace en vez de como suma de las derivadas segundas con respecto a las coordenadas cartesianas, lo vamos a escribir en coordenadas polares. Las coordenadas polares son las que tenemos aquí, el radio, que es la distancia del punto xy al origen, es decir, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo phi, que es el ángulo en sentido antihorario medido desde el semieje de las x positivas. En estas coordenadas r y phi podemos expresar x e y simplemente por trigonometría elemental. X es r por el coseno del ángulo phi y la coordenada y es r por el seno del ángulo phi. El ángulo phi lo tomamos de 0 a 2pi para dar una vuelta completa y el radio lo tomamos desde 0 hasta infinito. En estas coordenadas la ecuación de Laplace toma esta forma y vamos a resolver el problema para esta ecuación pasando la r al numerador para tener expresiones más sencillas, y la geometría que vamos a utilizar es un círculo. Vamos a utilizar el problema de Dirichlet, es decir, con valores del potencial en el borde del círculo, que será una circunferencia. Vamos a ver que, comparado con el problema anterior, que era en un semicírculo, aunque las geometrías son parecidas y la ecuación es la misma, los resultados son bastante diferentes. Ojo con esto, la geometría es fundamental en este tipo de problemas. El ángulo phi varía entre 0 y 2pi para dar una vuelta completa al círculo. Y el radio varía entre 0 y el radio de la circunferencia del borde. Entonces, como decía, el borde en este caso está formado solamente por la circunferencia de radio r, con lo cual el único dato de contorno que hay que dar en un problema de Dirichlet es el valor del potencial sobre la circunferencia del borde, es decir, en radio fijo r, que vendrá dado por una función del ángulo phi. Aparte, como ocurría con el semicírculo, hay condiciones de contorno escondidas, ocultas. En este caso, están ocultas en la periodicidad. Nos damos cuenta de que el ángulo phi igual a 0 coincide con phi igual a 2pi, es decir, esta semirrecta la podemos describir tanto como phi igual a 0 como por phi igual a 2pi. Por lo tanto, los valores del potencial en 0 y en 2pi tienen que ser los mismos, ya que corresponden a mismos puntos de este segmento. Y lo mismo con las derivadas, por ejemplo, con las derivadas con respecto a phi. Podríamos poner más condiciones sobre las derivadas con respecto a r, pero veremos que son redundantes, con lo cual no son necesarias. Bien, pues entonces vamos a construir una solución para este problema por medio de separación de variables. Vamos a buscar soluciones de este problema que sean funciones producto de la función radial y la función angular. Y vamos a exigirles a estas expresiones que satisfagan la ecuación, que es lineal y homogénea, y las condiciones de contorno homogéneas y periódicas. Como por la cuestión de que la ecuación y las condiciones van a ser lineales y homogéneas, podremos aplicar el principio de superposición lineal y entonces cualquier combinación de estas soluciones que obtengamos será también solución. Entonces vamos a sustituir esta expresión aquí para buscar soluciones de tipo variables separadas. ¿Y qué tenemos? R cuadrado por la derivada segunda con respecto al radio, R por la derivada primera con respecto al radio, y aquí tenemos la derivada de segunda con respecto al ángulo. Bien, pues vamos a aislar a ambos lados del igual los términos que dependen de r y los términos que dependen de phi. En este caso es fácil, simplemente dividiendo por la función radial y por la función angular, y pasando los términos de r a un lado y los términos de phi al otro. El término de la izquierda vemos que depende de r, por lo tanto no depende de phi, y es igual a una expresión que solamente depende de phi y por tanto no depende de r. Si no depende de r y no depende de phi, quiere decir que es constante. Vamos a llamarlo lambda. Con lo cual la ecuación de derivadas parciales se reduce a dos ecuaciones ordinarias cuando utilizamos variables separadas. Es decir, tenemos esta expresión igualada a lambda y esta otra expresión igualada a lambda. Como hemos hecho en otros casos, las condiciones de contorno no homogéneas, es decir, menos esta, las podemos utilizar para obtener condiciones sobre la función radial y sobre la función angular en su caso. Tenemos estas dos condiciones que se debían a la periodicidad. Pues vamos a usarlas.
tenemos que el potencial en phi igual a 0 y phi igual a 2pi es el mismo, que corresponde a los mismos puntos. Entonces aquí tenemos la función radial por la función angular evaluada en 0 y aquí la función radial por la función angular evaluada en 2pi. Entonces, salvo que la función radial sea 0, que no nos interesa, de aquí obtenemos que la función angular en 0 y en 2pi tiene que ser iguales, es decir, periódica. Y lo mismo con las derivadas. La función radial por la derivada de la función angular en 0 tiene que ser igual a la función radial por la derivada de la función angular en 2pi. Entonces, por el mismo razonamiento, la derivada de la función angular en 0 tiene que ser igual a la derivada de la función angular en 2pi. Entonces, estas condiciones de contorno periódicas nos han servido para obtener condiciones sobre la función angular. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es una ecuación tipo oscilador para la función angular y dos condiciones de contorno que corresponden precisamente al caso periódico. Entonces, el problema ya está resuelto. Aparte tenemos la ecuación lineal de Euler para la función radial y la condición de contorno inhomogénea que, como siempre, dejaremos para el final. Entonces, vamos a seguir este orden. Este problema ya está resuelto. En este caso, la mitad de la longitud del intervalo es pi y conocemos ya las soluciones que no son nulas, lo que llamamos autofunciones, y los valores del parámetro que conducen a esas soluciones no nulas, es decir, los autovalores. Los autovalores son cuadrados de la frecuencia fundamental, es decir, pi partido por L, empezando en n igual a 0. Tenemos autovalor nulo, en este caso, recordemos. Y las autofunciones son, para el autovalor nulo, son las constantes, y para autovalores positivos son combinaciones lineales de senos y cosenos de la frecuencia, de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. En este caso, la L vale pi, con lo cual tenemos una simplificación. Y tenemos que los autovalores son 0, 1, 4, 9, es decir, cuadrados de números naturales, y estas expresiones para las autofunciones. Por lo tanto, como ya conocemos las funciones phi, podemos etiquetar nuestras soluciones de variables separadas utilizando el subíndice n, y tenemos ya en estos productos, la función radial no la tenemos, pero las funciones angulares sí la tenemos. Sacamos el término 0, porque es bastante distinto a los anteriores, y sustituimos. Entonces ya tenemos la forma de una superposición lineal de soluciones a falta de conocer las funciones radiales. Bien, pues vamos a ello. Vamos a obtener las funciones radiales utilizando esta ecuación, que es una ecuación lineal de Euler. El parámetro ya no puede tomar cualquier valor, sino que viene determinado por los autovalores del problema anterior, es decir, cuadrados de n, empezando en 0. Yo digo que es una ecuación lineal de Euler porque tenemos r cuadrado por derivada segunda, r por derivada primera, y aquí ninguna potencia de r por ninguna derivada. Los cocientes de esta ecuación de Euler son a igual a 1 y b igual a menos n al cuadrado. Como un cambio de variable logarítmico, sabemos que esta ecuación se convierte en una ecuación lineal con coeficientes constantes con los mismos coeficientes salvo a, que disminuye en una unidad. Entonces, recordemos que el punto es la derivada con respecto a s, el nuevo parámetro, y la ecuación de Euler se convierte en esta ecuación mucho más sencilla, lineal con coeficientes constantes, que podemos resolver directamente. Ojo con el caso n igual a 0, que es cualitativamente muy distinto, entonces lo vamos a detallar aparte. Escribimos la ecuación característica, derivada segunda, pues autovalores de la ecuación al cuadrado menos n al cuadrado. Con lo cual, en el caso de n positivo, los autovalores de la ecuación son más y menos n. Y en el caso de autovalor nulo, la solución general de esta ecuación va a corresponder a autovalor 0 doble, y podemos escribir entonces estas expresiones. En el caso n positivo, tenemos combinación lineal de las exponenciales de n y menos n por el parámetro s. Y en el caso autovalor 0, tendríamos exponencial de 0 y exponencial de 0, pero como serían soluciones repetidas, a una de ellas la multiplicamos por el parámetro s. Vamos a deshacer el cambio. S igual a neperiano de r,
Y tendríamos estas expresiones. Esto lo podemos desarrollar un poquito teniendo en cuenta que aquí tenemos potencia, el producto de los exponentes nos conduce a una potencia de potencias, como tenemos aquí. Y como exponencial de neperiano de R es R, esto se simplifica. Tenemos aquí simplemente potencias positivas y negativas del radio. Y aquí tenemos el logaritmo. Esto para el caso n positivo y el otro para n igual a 0. Con lo cual, ahora ya podemos sustituir las funciones radiales en estas expresiones. Y antes nos vamos a dar cuenta de algo que sucedía en el semicírculo también. Y es que tenemos más condiciones ocultas aquí. Nos interesa la solución en el interior de un círculo, incluido el origen. El origen tiene radio nulo. Entonces, en el radio nulo, el logaritmo va a diverger y las potencias negativas también van a diverger. Como nos interesan soluciones continuas, pues estos términos tienen que desaparecer, no pueden estar ahí. Entonces, los eliminamos. Ya digo que en otras geometrías que no incluyan r igual a 0, pues estos términos no se tendrían que eliminar porque no tendrían ocasión de diverger. Por lo tanto, a falta de la condición de contorno, la solución es la siguiente. Sustituimos las funciones radiales, tenemos la constante, aquí tenemos la combinación lineal de senos y cosenos, y vamos a agrupar las constantes porque aquí tenemos producto de constante por constante, producto de constante por constante. Entonces vamos a permitir que estas constantes pues las amorticemos usando un poco de anotación, incluyéndolas en las as y en las bs, porque no tiene ningún sentido escribir producto de constantes desconocidas. Bien, pues esta ya es la solución a falta de los coeficientes a y b, que obtendremos de la condición inhomogénea. Vamos a ello. Sabemos, o nos dan como dato, el valor del potencial sobre la circunferencia del borde, que viene dado por una función del ángulo. Bien, pues sustituimos en esta expresión el radio de la circunferencia y vemos que lo que obtenemos aquí es un desarrollo en serie de Fourier de la función f, en serie de senos y cosenos. Entonces vamos a necesitar que f sea una función que admita desarrollo en serie de Fourier convergente, serie de senos y cosenos, en el intervalo 0, 2pi. Vamos a ello. Suponemos que esto es cierto. Los coeficientes del dato se van a obtener por integración, como ya sabemos, y la función f tendrá esta serie. Entonces tenemos esta serie conocida, porque es la serie del dato que nos dan, y esta serie desconocida, porque los coeficientes a y b pues los hemos tenido como constantes de integración al resolver la ecuación. Pero ambas series son las de una función conocida, f. Por lo tanto, como una serie solamente puede tener un desarrollo convergente de Fourier, pues los coeficientes 1 a 1 tendrán que ser iguales. Es decir, los términos independientes constantes serán iguales, con lo cual A0 es A0 minúscula medios. El coeficiente A sub n mayúscula tendrá que ser el A sub n dividido por Rn, y lo mismo con el B sub n mayúscula, que igualándolo a este será el B sub n minúscula dividido por Rn. Con lo cual ya conocemos los tres tipos de coeficientes que tenemos aquí, que son A0 medios, A sub n y B sub n divididos por el radio de la circunferencia a la n. Podemos poner de una manera un poco elegante este resultado, diciendo que este problema de contorno tiene por solución esta serie donde los coeficientes a y b se obtienen por integración de la función f con las funciones correspondientes a esta serie de senos y cosenos. Vamos a aplicarlo a un ejemplo facilito. Vamos a tomar, como nos dan como dato, que el potencial en la circunferencia de radio r viene dado por una función coseno cuadrado de phi. Con lo cual esa función es la función f de phi. Entonces todo se va a reducir a hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función coseno cuadrado. Esto lo hemos hecho alguna vez. El coseno cuadrado es un medio más un medio del coseno del ángulo doble, y comparando estas expresiones vemos que esto es precisamente el desarrollo en serie de Fourier de la función coseno cuadrado, una serie truncada porque solamente tiene dos términos, el término constante y el término correspondiente al coseno de ángulo 2phi. Entonces todos los términos restantes correspondientes a seno de phi, coseno de phi, seno de 2phi, seno de 3phi, coseno de 3phi, son todos nulos. Por lo tanto, todos los coeficientes de la serie son nulos, salvo el A0, que vale 1, y el A2, que vale 1 medio. El resto son todos nulos.
Por lo tanto, sustituyendo aquí arriba, todos estos términos son nulos, menos el término constante y el término correspondiente a coseno de 2π, que tiene coeficiente 1/2, como acabamos de ver. Bien, pues esta es la solución del problema. Si ahí tenemos la gráfica de la solución, si la queremos ver desde otros ángulos, veis que es evidentemente, pues de una forma de silla de montar o de patata Pringle, ¿no? Bien, y bueno, pues este es el resumen, este es el resultado que hemos obtenido y lo que os propongo es resolver el mismo problema, pero en un semicírculo, para que veamos que el problema es cualitativamente muy distinto. Es decir, un semicírculo en que el ángulo varía entre 0 y 2π, varía entre 0 y π, es decir, que solamente damos media vuelta. Como este problema ya lo tengo grabado en vídeo, os sugeriría que hicierais un problema parecido, pero con condiciones de contorno de Neumann, es decir, aquí con derivadas en vez de con valores del potencial.